hora también desde Telesur Noticias analizamos el tema. Justamente acá también le estamos mostrando de este lado lo que sucede en la Franja de Gaza en vivo y en directo. Nuestros toques también buscan mantenerles informados. Hoy se encuentra con nosotros Fernando Estensoro, a quien le agradezco por estar acá. Es analista internacional, director del doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad de Santiago de Chile y nos ha aceptado este tiempito para analizar el tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación a conversar. Gracias, Fernando. A ti las gracias por estar con nosotros. ¿En qué medida puede cambiar el rumbo de lo que está sucediendo en estos momentos en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino las palabras de Zayed Nasrallah luego de esta emisión de la que sabemos que también tomó mucha atención el gobierno israelí? Bueno, es indudable que está creciendo el repudio internacional al gobierno de Israel, la condena internacional, ya, los crímenes que está cometiendo el gobierno de Netanyahu y sus aliados son simplemente espantosos, son verdaderos crímenes de guerra y, y por lo menos la comunidad internacional, la gente decente a nivel mundial ya se ha manifestado, están saliendo a las calles e incluso gobiernos que son estrechos aliados de Estados Unidos, gobierno europeo, con el Reino Unido, no pueden evitar que la población y sus ciudadanos se manifiesten contra las atrocidades que está cometiendo Israel en contra del pueblo palestino en estos momentos, en la denominada Franja de Gaza. Entonces, eso en alguna medida, ¿no es cierto?, puede ir en ayuda a fin de detener esta carnicería. Sigue justificando también desde esta guerra mediática que se le está constantemente realizando a Palestina, y quiero resaltarlo. ¿Por qué? Porque la guerra mediática ha de alguna manera deshumanizado al pueblo palestino, comparándolo con otros términos que de alguna forma vienen a justificar la masacre que lleva adelante el gobierno israelí. ¿Cuán importante es hoy, ante las manifestaciones que estamos también reflejando acá de 300.000 personas en las calles, resaltar cómo esa guerra mediática también está sufriendo un quiebre? Ya la gente se está dando cuenta, los pueblos del mundo se dan cuenta que no es como lo cuenta Occidente. Sin duda, las grandes corporaciones mediáticas, las grandes multinacionales occidentales, eh, ya les cuesta cada vez más ocultar lo que está ocurriendo, el malestar mundial que está creciendo. Eh, por supuesto, ellos tienen grandes fondos, tienen grandes recursos para disfrazar esta situación, pero en la medida en que la marea popular global, por así decirlo, siga creciendo, esta marea de repudio a las acciones criminales del gobierno de Netanyahu, indudablemente se hacen cada vez más difíciles de ocultar o de tergiversar. Y además que también las noticias hoy día por medio de las redes son muy importantes y como bien usted decía, eh, ya prácticamente el mismo hecho de que las movilizaciones en repudio al gobierno de Netanyahu aumenten a nivel mundial, significa que ya toda la cortina de humo para disfrazar estos verdaderos crímenes contra la humanidad que se están cometiendo ya no les sirve, se les está quedando obsoleto. También, Fernando, me parece importante repensar no solo desde las condiciones en las que hoy están viviendo los palestinos en la Franja de Gaza, sino también pensar a aquellos palestinos refugiados que viven en otros espacios, en otros lugares del mundo, pensando también en los mismos palestinos que viven en Israel, que es un número no menor y que se debe tomar en cuenta. ¿Cómo desde esta posición podríamos pensar a una futura Palestina? Se pone también en tela de análisis las posibles soluciones. Algunos proponen la existencia de dos estados, una idea que para algunos puede estar quebrada, pero otros están pensando en una existencia de un estado plurinacional, un supuesto Israel que reconozca la presencia y los derechos de los palestinos. ¿Es ello posible? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la única salida racional es hacer cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Y las resoluciones de Naciones Unidas hablan de dos estados, ¿ya?
Eh, Pensar en una suerte de Estado, un Israel plurinacional, en mi opinión, dadas las actuales condiciones, es utópico. Hay, por ejemplo, en el actual Estado de Israel, hay ciudadanos árabes y palestinos, pero existe una suerte de apartheid, ¿no es cierto? No tienen los mismos derechos que los ciudadanos judíos propiamente tal de ese Estado. Entonces, esa suerte, en mi opinión, de crear una suerte, este Estado multinacional bajo mando de Israel, yo creo que pueden ser las alternativas que esté manejando Estados Unidos, o quizás para diluir la presión que también está surgiendo contra el propio Estados Unidos por ser, eh, por ser también un patrocinador de las propias atrocidades que está cometiendo el gobierno de Israel, porque es su principal aliado geopolítico en esa región. Entonces yo creo que aquí lo único que cabe, si queremos realmente solucionar el problema palestino o el denominado problema palestino, es que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas. Todo otro intento, todo otro arreglo, desde mi punto de vista, va a ser parcial y lo único que va a hacer es prolongar el conflicto, ¿no es cierto? Y que cada vez va a seguir poniendo eh, eh, más brutal, ¿ya? Indudablemente yo creo que yo personalmente condeno todo tipo de atentado contra la vida de los civiles, ¿ya? En ese sentido yo creo que asesinar civiles no tiene ningún sentido, ¿ya? Pero eso tampoco justifica, ¿no es cierto?, esta verdadera suerte de racia que está realizando el gobierno de Netanyahu y sus aliados contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza, ¿no? O sea, aquí lo que estamos viendo, incluso las declaraciones de este ministro, ¿ya? En el fondo, lo que están haciendo es replicar lo que los nazis hicieron con el pueblo judío, una suerte de exterminio de la racial, ¿ya? Entonces ahora ellos lo quieren replicar contra todos los palestinos y contra todos aquellos que los critiquen. Entonces usted comprenderá que ese tipo de pensamiento no tiene ningún tipo de posibilidad de negociarse con él, ¿ya? Y en la medida en que tienen más poder, bueno, hoy día son los palestinos, mañana serán los jordanos, pasado mañana serán los egipcios, y en la medida que sigan creciendo ese tipo de sujetos, ¿ya? Finalmente, eh, esta suerte de creencias por razones religiosas, que son una raza superior, ¿no es cierto?, destinada a reinar en el planeta, son absolutamente criminales, son absolutamente inhumanas, y se traducen en este tipo de acciones. Una cosa es el derecho a la autodefensa y otra cosa es la aniquilación de seres humanos de forma masiva e indiscriminada. Y además quiero agregar que también esto está demostrando la inoperancia de algunas instituciones que se han creado al amparo de este orden liberal mundial hegemonizado por Estados Unidos, ¿no es cierto?, que comenzó con la creación de Naciones Unidas, etcétera, ¿ya? Es como, por ejemplo, el total y absoluto silencio de la Corte Penal Internacional contra estas atrocidades humanitarias que están ocurriendo, ¿ya? Claro, como Estados Unidos no les da el permiso, como Israel, el gobierno de Netanyahu, un aliado de Israel, entonces se dan el lujo de perseguir al presidente de Rusia, Putin, por ejemplo, por un supuesto secuestro de niños, ¿ya? Según la versión de Putin, era más bien lo estaba salvando de estar en medio de la guerra. Y ahora, ¿no es cierto?, frente a cientos de miles de civiles, niños, ¿ya?, que están siendo asesinados día a día, hospitales destruidos, el silencio es absoluto. Los gobiernos, tanto Biden o sus aliados de Reino Unido, ¿no es cierto?, están aplaudiendo estas acciones de Israel, y la verdad es que no, como le digo, por eso, no, mientras no se pare esto, mientras no haya un claro pronunciamiento, ¿ya?, de que todo tipo de violación a los derechos humanos es inaceptable, ¿ya?, vengan de donde vengan, mientras realmente no seamos capaces de plantear esto con fuerza, esto va a seguir, ¿ya? Y esto va a seguir porque existe este gran eh, gendarme, ¿ya?, del orden actual, que son los Estados Unidos.
Gracias, Fernando, por tus opiniones. Realmente me deja con mucha más preocupación las respuestas que las preguntas, porque hablamos de respetar la Carta de la ONU cuando se nota que Israel no tiene ninguna intención de respetar absolutamente nada que venga de los organismos multilaterales. Se habla de lo que sucedía, por ejemplo, con Rusia y el presidente Putin en relación con el conflicto con Ucrania, y en estos momentos vemos a un Estados Unidos que decide apoyar con 14 millones a Israel y que ha dejado completamente al albedrío, al libre albedrío, supuestamente a Ucrania. Y desde allí se está categorizando el conflicto como un punto muerto. Hay muchos elementos que se aparecen de parte de lo que está sucediendo en Israel, que no es un conflicto local y que es un conflicto que en cierta medida tiene relación con el movimiento geopolítico que está llevando adelante Estados Unidos, una hegemonía que está sin duda alguna en decaída. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te agradezco. Teníamos el análisis de nuestro invitado, vamos a seguir hablando